Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecemos nuevamente la sintonía con nosotros aquí desde Fedegan, como siempre, preparando para ustedes las mejores capacitaciones, charlas en temas ganaderos que sabemos que son de su completo agrado. Vamos a empezar, antes de dar inicio, Ganadería Palo Blanco nos dice que no escucha, no, acabamos de activar el micrófono, pero buenas tardes, nos saludan Harold González desde Tuluá, Valle del Cauca. Vamos a dar más mensajitos por acá, desde Bucaramanga, Jorge Eliezer, buenas tardes. Buenas tardes para la finca Villarreal. Vamos a darle espacio a que se conecten más personas. Al médico veterinario y zootecnista Carlos Alberto Vélez desde Circasia, Quindío. Buenas tardes, Carlos. Desde Santa Rosa de Cabal. Mucho gusto, muchas gracias por participar con nosotros. Hernando Rojas, desde Zipaquirá, buenas tardes. Desde San Pedro Sucre, Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas tardes. Desde Pereira, Jairo Martínez. Lisbeth Mireya Arevalo, desde Puerres, Nariño. Desde Chitagá, norte de Santander, como siempre desde Perú. Tenemos nuestra audiencia internacional. Bueno, hoy tenemos una charla sobre la productividad en la empresa ganadera. Tenemos una invitada muy especial. Esta semana, coincidencialmente, todas nuestras conferencistas son mujeres. El jueves tendremos a una brasilera. Entonces, esta semana es el espacio para las mujeres. Vamos a darle paso rápidamente a Paula Palomino. Ella es médica veterinaria y zootecnista, es magíster en salud y producción bovina de la Universidad CES de Antioquia. Es docente actualmente de la Facultad Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES. Muchas gracias, Paula, por aceptar nuestra invitación y estar en Fedegan para presentar esta importante charla sobre la productividad en la empresa ganadera. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El día de hoy, muy contenta y desde la universidad estamos muy contentos por poder estar acá en esta invitación a hablarles de productividad de la empresa ganadera. Listo. Sin más preámbulos, podemos dar inicio a todas las personas que nos están escribiendo. Aquí, como nos dice Eduard Flores, qué bueno ver mujeres en el gremio. Paula. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar conectados y yo creo que al final podremos compartir un espacio para preguntas de todo lo que veamos y aprendamos hoy. Así es, Paula. Al final hacemos una ronda de preguntas. Ya nuestra audiencia sabe que así funciona. Nos empiezan a dejar las preguntitas, yo las voy recepcionando y las hacemos al final. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, buenas tardes para todos otra vez. Entonces, vamos a empezar hoy con un tema que les quiero contar y que en algunos momentos hemos contado, pues, como en algunos espacios. No sé si haya personas aquí que ya nos hayamos visto. Entonces, hoy vamos a hablar de la productividad de la empresa ganadera. Entonces, está un poquito lento para pasar. Listo. Entonces, primero vamos a ver una sencilla definición de productividad del diccionario de Google. Vamos a ver entonces qué significa productividad. Es la capacidad de la naturaleza o de la industria o de algo que queramos definir para producir. ¿Cierto? Es entonces esa capacidad para producir. Aquí está pues una definición muy sencilla para que entremos en contexto con esto. Y también es muy importante que hablemos y que reconozcamos y que validemos qué significa sostenibilidad, porque es una palabra que está muy de moda, entonces en todo la estamos utilizando y en realidad pues es bien importante entender
qué es la sostenibilidad, cómo funciona la sostenibilidad y cuáles son sus pilares fundamentales. Entonces, para eso vamos a tener siempre en cuenta en algo que sea sostenible, tiene que tener en cuenta siempre la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Si algo no cumple una de estos tres pilares, pues ya deja de ser sostenible. Esto pues es como una introducción para que aclaremos estos temas y vayamos entendiendo todo lo que vamos a hablar hoy. También necesitamos tener algo muy claro en la producción ganadera, y es que es la limitante, la principal limitante de nuestras posibilidades de producción bovina. Hay algo que definitivamente nosotros no podemos controlar, que se sale de las manos de nuestra, o sea, de nuestra influencia, eso no lo podemos controlar, y es el clima, ¿cierto? Si estamos en un verano terrible, tenemos que tener muy claro, y aquí vamos a hablar cosas muy básicas, que necesita ¿cuál es la necesidad principal del pasto para poder producir biomasa? Necesita principalmente sol y agua para poder hacer fotosíntesis. Entonces, en el verano muy crítico tenemos un déficit principalmente de agua. Entonces, la biomasa y los pastos no pueden crecer. Entonces, es una limitación que tenemos y se nos sale muchas veces, pues se nos sale siempre de nuestro control. Entonces, el clima es una de nuestras principales limitaciones para la productividad, porque no lo podemos controlar. Entonces tenemos épocas en este momento donde tenemos sequía total y miren, así tenemos nuestros potreros. Tenemos cero pasto, además tenemos muy pocos árboles en las fincas generalmente, entonces tenemos una baja producción de biomasa porque tenemos una limitación de agua. Pero entonces, ¿qué sí tenemos a nuestro favor? O también en contra del clima también cuando llueve mucho, ¿cierto? Porque si llueve mucho tampoco podemos producir pasto. Entonces eso también lo tenemos es una limitante de la producción bovina, siempre será el clima, porque no lo podemos controlar. Pero además tenemos una ventaja súper grande que ayuda a nuestra productividad y a nuestra producción, que es precisamente esa ubicación geográfica que tenemos. Estamos ubicados en el trópico y, como les dije hace un momento, nuestra principal, lo que necesitamos para que el pasto produzca es sol y agua. Entonces, como estamos ubicados en el trópico, además tenemos eso muy abundante, entonces tenemos mucha posibilidad de producir biomasa. Estamos ubicados en una zona estratégica, entonces aquí en el trópico es donde tenemos esa posibilidad. Tenemos muchas horas luz, tenemos muchos milímetros de lluvia en cada unidad de área, entonces tenemos también un gran potencial. Entonces así el clima es una limitación, pero en el trópico también es una ventaja y así lo tenemos que aprender y considerar para entender un poco más acerca de esto. Además tenemos unos jugadores importantes en la ganadería que son los consumidores. Los consumidores son muy importantes. Nosotros finalmente somos productores de alimentos. Entonces los consumidores han cambiado mucho. Esto es una gráfica que tenemos desde hace mucho tiempo y siempre la mostramos a dónde vamos, donde tenemos cómo ha cambiado el consumidor. A lo largo del tiempo el consumidor se ha vuelto exigente en muchas cosas, cada vez pide más calidad, se va teniendo en cuenta el bienestar animal, se va teniendo en cuenta que haya muchas condiciones inclusive religiosas, de sellos de calidad, de marcas, de protección de los animales, el manejo de residuos, que seamos sostenibles, la parte nutricional. Todo esto empieza a contar importancia para los consumidores y ellos ya cuando van a un supermercado empiezan a revisar todo este tipo de cosas a la hora de elegir su producto de consumo. Entonces, esto es una imagen común que nosotros hemos tenido muchas veces y que todavía se ve en algunos sitios del país, donde tenemos expendios así que yo creo que cada vez nos acercamos menos a ellos y cada vez tienen menos aceptación en los mercados. Entonces, esto es algo común. Quien quisiera esta carne, pues esto me siento extraña en este tipo de conferencias porque no puedo interactuar así como en tiempo real, pero ahorita discutimos todas estas fotos y todo esto. Pero entonces,
Esto es como lo que cada vez vemos menos y tratamos de ver menos, y esto, por ejemplo, estas son a veces nuestras realidades. ¿Quién se quisiera tomar esa leche donde posiblemente le cae un pedazo de ese cigarrillo que el señor se está fumando encima del balde que está ordeñando, o esta que el perro se está lamiendo y contaminando? Entonces cada vez es pues, en carne y leche, que son nuestros productos ganaderos, cuando menos queremos tenerlos en nuestras mesas, ¿cierto? Cada vez nos concientizamos más de tener productos de calidad. Entonces, esto es una leche con mastitis que muchas veces la terminamos dando al perro y el perro se termina enfermando, donde cada vez necesitamos y queremos tener pues como menos esta situación y este producto en las mesas. Cada vez quisiéramos pues como tener un producto con más calidad. A veces entonces los productos, es que veo que está un poquito retrasadas las imágenes. Entonces aquí estamos viendo la imagen pues de la leche con mastitis que se la estamos dando finalmente a los animales, y esta leche pues no se la deberíamos dar a nadie. Esta leche debería no ser apta para el consumo y simplemente hacer una disposición de esta leche para que no sea consumida ni por los animales ni por personas, ¿cierto? Una buena disposición. Eh, entonces tenemos consumidores y tenemos mercados que cada vez exigen más. Entonces tenemos sellos de calidad para carne, tenemos sellos de calidad para leche, donde cada vez los buscamos y los miramos más, cada vez nos preocupamos más porque empresas los cumplen, porque queremos tener un alimento inocuo para nuestras familias, y nosotros que somos los productores que estamos en el eslabón primario, eso es lo que le debemos garantizar pues a estos productores. Entonces aquí podemos ver, tenemos muchas marcas y cada marca se diferencia en el precio. Al lado derecho tenemos, por ejemplo, dos cortes iguales y el precio es muy diferente porque, porque uno cumple con sellos de calidad y el otro no. Entonces es importante tener esto en cuenta, que al momento de nosotros poder comercializar nuestro producto, el consumidor ya está decidiendo por la calidad. En la leche pasa lo mismo. Cada vez en la leche buscamos que no tenga residuos, buscamos que sea una leche segura para el consumo, buscamos pues que sea como que las personas se la puedan consumir con tranquilidad, y nosotros cuando vamos a comprar ya nos estamos empezando a preocupar por esto. Entonces es bien importante tener en cuenta, por ejemplo, nosotros aquí podemos ver, hay países, aquí les voy a mostrar una presentación, que hay países que han sido exitosos en este cambio de chip, en este cambio de conciencia de los ganaderos y empezar a hacer sus fincas más productivas y así poder llegar a eslabones pues de la cadena, de todos los eslabones pues haciendo mejoras y llegando pues a los consumidores con más calidad. Entonces tenemos la experiencia de Brasil. Brasil ha sido un país muy exitoso en esta producción de carne y se ha convertido en un gran exportador con calidad y con volumen también. Ellos se han unido entre toda la cadena productiva y han podido pues como salir adelante con este tema de la producción cárnica. En este momento estamos en un momento especial, tanto pues de la economía y de la sanidad, porque pues estamos en plena pandemia. Entonces esto también nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas y ahorita vamos a hablar de eso, porque yo creo que esto nos ha ayudado a crear conciencia en la ganadería también. Entonces, Brasil ha sido exitoso así, Uruguay también ha sido muy exitoso hablando del bienestar animal y de la calidad del producto. Entonces, tenemos la experiencia de Brasil, que se ha dedicado a producir volumen, y tenemos la experiencia de Uruguay, que se ha dedicado a producir calidad. Son más pequeños y ellos se dedicaron a la calidad. Este pues es un ejemplo que tenemos donde se ha trabajado desde los predios, el transporte, las plantas de faenado para llegar pues con calidad a incursionar a mercados de valor. Entonces son historias de éxito que han funcionado muy bien y que entonces tenemos pues esos modelos exitosos que tenemos en Colombia. En Colombia específicamente carne, en carne tenemos
intentos que se han hecho, proyectos que se han llevado a cabo. Tenemos este proyecto Pines de carne bovina, también tenemos proyectos de leche que buscan que exista ese encadenamiento productivo, que se realice, que se haga un encadenamiento productivo desde el eslabón primario. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar la productividad en toda la cadena productiva. En este proyecto, pues, específicamente de Colombia, hay muchas entidades que están vinculadas y ha sido un proyecto que ha tratado pues de salir adelante y de hacer un enlace en la producción. Tenemos que seguir trabajando, pero es un buen proyecto que tenemos en el país. Entonces, finalmente lo que buscamos es que haya una integración de todos los actores, una integración entonces donde esté la producción, que es el primer eslabón de la cadena productiva. O sea, para tener productividad tenemos que tener en cuenta toda la cadena. Entonces, que haya la producción primaria donde están los ganaderos, los técnicos, los proveedores, donde estén las instituciones del gobierno, que son los ministerios, el ICA, el INVIMA, la investigación con las universidades, con las entidades como Agrosavia, que todas estas personas estén pues como compaginadas y que estemos hablando el mismo idioma, hasta los comercializadores y finalmente los consumidores. Entonces es bien importante porque si no nos unimos todos, toda esta cadena nunca saldrá adelante. Tenemos experiencias exitosas en el país, tenemos experiencias exitosas donde el café de Colombia, con problemas y con todo lo que queramos, ha llegado a mercados de valor, ha sido exitoso pues en todo este trabajo que se ha desarrollado desde la producción primaria hasta llegar al consumidor final en muchos países. Esta mulita ha recorrido el mundo y nosotros donde la veamos y casi pues en todos los países del mundo la conocen, identificamos un café de calidad y un café colombiano. Lo mismo nos pasa con el banano, tenemos un banano de excelente calidad y la calidad empieza en la producción primaria, empieza en las fincas y empieza pues en todo este trabajo que se realiza desde la producción. Y las flores son otro ejemplo muy importante, solo por mencionar tres, porque podríamos hablar ya del aguacate, del chocolate, hay muchos otros ejemplos que tenemos en el país, pero pues por mencionar estos tres y hacer pues como la relevancia que tienen, podemos considerar que son ejemplos de éxito, aunque en este momento están bien golpeados por la situación mundial, pero sin embargo han sido exitosos en su trabajo. Pero tenemos una barrera, es una barrera que nos impide exportar o darle valor agregado a nuestro producto, sea carne o leche. Y esa barrera es una barrera sanitaria. Eso hace que, por ejemplo, nosotros no podamos ser tan productivos como quisiéramos, porque entonces, si nosotros tenemos el mejor aguacate, pero el aguacate tiene una plaga, no lo podemos exportar. Si nosotros tenemos la mejor carne, pero tiene residuos de medicamentos, no nos la van a recibir. Y ni siquiera en el mercado internacional solamente, en el mercado total también. Entonces, es bien importante tener presente que tenemos que tener todas estas barreras vencidas y ser más productivos, así como se llama la conferencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la actividad de la producción ganadera del mundo avanza hacia una cultura de buenas prácticas ganaderas, basada en la intensificación productiva, las buenas prácticas de manejo animal, la sostenibilidad, la calidad del producto vendido, la competitividad, para tener una mayor rentabilidad. Porque todos los que estamos acá conectados hoy, al final, ¿qué necesitamos tener en nuestras empresas ganaderas? Una rentabilidad mayor, porque es nuestro negocio, porque es un negocio del que hay empleados, donde hay propietarios, donde hay una inversión de capital, donde lo que necesitamos es un retorno de esa inversión y necesitamos un flujo de caja y necesitamos que sea productiva en términos económicos. Entonces solamente vamos a poder conseguir que una empresa sea productiva, una empresa ganadera de carne o leche, cuando implementemos procesos gerenciales a esta empresa ganadera. Es muy importante que esto nunca se nos olvide y este mensaje pues nos quede grabado siempre. Necesitamos meterle procesos gerenciales a la empresa ganadera para poder empezar a ser productivos. Entonces, las buenas prácticas ganaderas, yo quiero también que nunca se olvide que las buenas prácticas ganaderas nos tenemos que quitar la imagen que es la resolución del ICA. Esa resolución del ICA es una resolución muy importante, pero
hay personas que consideran que les da pereza porque es muy difícil, pero las buenas prácticas ganaderas no es la resolución del ICA. Las buenas prácticas ganaderas vienen desde la FAO, aquí les dejo estas definiciones, vienen desde el ICA, vienen desde la organización, desde muchas organizaciones mundiales que lo que buscan garantizar es la inocuidad en la producción de alimentos. Entonces es quitarse pues, la imagen que las únicas buenas prácticas ganaderas son las del ICA. No, eso no es lo que significan buenas prácticas ganaderas. Simplemente las buenas prácticas ganaderas son una resolución que el ICA aplicó y es una norma que en el país se puso a través del ICA, donde busca que si el ganadero se quiere ajustar a esta norma, cumpla unos requisitos, pero las buenas prácticas pecuarias y ganaderas van mucho más allá de la norma del ICA y son el llamado a ser productivos. Entonces acá les voy a empezar a explicar cómo hay muchas formas. Tenemos, por ejemplo, aquí guía de buenas prácticas ganaderas en explotaciones lecheras. Miren, este también es de la FAO, es de producción animal. Entonces esto se encuentra en internet y es literatura de otras empresas y de otros sitios donde principalmente lo que busca es que haya unos lineamientos para ser productivo. Si nosotros no tenemos sanidad animal, no podemos ser productivos. Si, por ejemplo, tenemos una lechería y no tenemos higiene en el ordeño, no somos productivos, porque entonces tenemos pérdidas por mastitis, pérdidas de leche, tenemos muchos problemas si no somos higiénicos en el ordeño. Si no nutrimos bien los animales y si no tenemos buen agua, no somos productivos. Si no tenemos bienestar animal, si los animales no están tranquilos y si no están bien, dejan de ser productivos. Entonces es muy importante tener en cuenta que las buenas prácticas ganaderas buscan y son el camino a la productividad, pero recuerden que no les estoy hablando de la norma específica del ICA, sino de algo más general y más grande, que son unas buenas prácticas en las producciones de carne y de leche. Entonces tenemos acá la última gestión socioeconómica, es súper importante en la producción y en la productividad. Miren acá los contenidos, acá tenemos otro formato de la OIE y también de la FAO, que miren que vuelve y nos manifiesta lo mismo: gestión ganadera, gestión zoosanitaria, medicamentos veterinarios, productos biológicos, alimentación de los animales, medio ambiente, infraestructura, manipulación de los animales y de los productos. Entonces, es bien importante empezar a abrir la mente con este tema y salirnos de esa simple resolución, que la resolución solamente son unas condiciones que el ICA nos facilitó para que nos acogiéramos a ella, pero esto va mucho más allá y es lo que nosotros consideramos que es el camino hacia la productividad. Acá tenemos uno de Brasil, buenas prácticas ganaderas de Brasil, donde miren los temas, vuelve y trae lo mismo: bienestar animal, gestión empresarial, nutrición, uso de pasturas, y revisen en todos los países que hemos visto, que les puse en esta presentación, que después la podremos compartir libremente, donde cada uno de estos temas, si lo revisamos a fondo, si no lo cumplimos y si no lo gestionamos bien, dejamos de ser productivos. Si los animales no tienen salud, en el capítulo 6 no somos productivos. No tenemos una buena reproducción si la finca es de cría, no somos productivos. En el uso de las pasturas, si no tenemos unas buenas pasturas, no somos productivos. Entonces, estos son como una guía que nos lleva a tener pues la productividad. Acá tenemos una cartilla argentina, por ejemplo, donde explica qué son las buenas prácticas: salud y seguridad y bienestar laboral, registro y trazabilidad, sanidad animal, alimentación y suministro de agua. Entonces, se repite y volvemos a lo mismo. Si no tenemos en cuenta todas estas, no somos productivos. Y miren que en cada país siempre se repiten. Tenemos uno de aquí de la Universidad de Antioquia, donde también nos muestra lo mismo. Aquí tenemos pues como todo un resumen de lo mismo. Tenemos aquí una cartilla que realizamos con la universidad en un proyecto que hicimos con un gremio de Urabá Norte que se llama TUN, la Universidad CES y el Gobierno de Colombia, donde hicimos una cartilla también que explica todo, cómo las buenas prácticas ganaderas pueden mejorar la productividad, y una cartilla de implementación también lo muestra. Entonces aquí recopilé un montón de información que nos indica cómo podemos ser más productivos a través de las buenas prácticas. ¿Por qué desde la universidad creemos que las buenas prácticas ganaderas son una buena estrategia para la productividad de la empresa ganadera? Lo primero que quiero tener a continuar, porque
es que nos olvidemos, que abramos la mente con este tema. Las buenas prácticas son hacer las cosas bien desde todos los puntos de vista. ¿Desde cuáles puntos de vista? Aquí se los resumo. Estos son los puntos de vista principales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a ser más productivos. Por ejemplo, el primero que lo puse arriba porque para mí es súper importante, el manejo de registros. Es súper importante tener registros. Si no tenemos registros, no sabemos cómo estamos llevando nuestra producción, no sabemos cómo estamos llevando nuestra finca, no sabemos los números, no sabemos si mejoramos o si empeoramos, ¿cierto? Es súper importante. El medio ambiente también, porque estamos en un sitio donde estamos utilizando el medio ambiente y tenemos una etiqueta que estamos acabando lo que la ganadería lo está acabando el medio ambiente, y esa etiqueta la tenemos que cambiar porque esa no es la realidad. Nosotros podemos tener empresas sostenibles ambientalmente y estar en los mismos sitios donde tenemos árboles, tenemos y cuidarlos y hacer antes compartir el espacio con la naturaleza. Y en este tiempo también nos hemos dado cuenta que en todos los estudios, en todo lo que se ha realizado, las vacas pues tienen todo el potencial de mitigación para el cambio climático. Entonces eso es muy importante tenerse en cuenta en la ganadería y estar seguros de eso y seguirlo transmitiendo. Las instalaciones, si tenemos ordeño, o las instalaciones para producción de carne, el suministro de agua, el bienestar animal, la sanidad animal y la bioseguridad, el control de plagas y el personal. Todo esto es muy importante entonces que se tenga en cuenta cuando queremos iniciar y mejorar nuestra productividad. Estos mismos pilares enfocan entonces las buenas prácticas ganaderas. Entonces, en sanidad animal y bioseguridad, por ejemplo, nosotros lo hemos vivido ahorita con el coronavirus. La bioseguridad es súper importante. En la casa, en la finca, si nosotros queremos que a nuestra finca no entren enfermedades que pueden afectar nuestra producción ganadera, tenemos que tener presente eso y entonces hacer vacunaciones preventivas, por ejemplo, de clostridios. Si estamos en una zona endémica de rabia, entonces tenemos que vacunar de rabia. Todo esto nos lleva a ser más productivos, ¿cierto? Si nosotros tomamos medidas de bioseguridad, si curamos el ombligo, si hacemos un buen manejo, si nos lavamos las manos para ordeñar, si manejamos nuestras plagas y un montón de cosas que tenemos en la finca con la bioseguridad y la sanidad animal y la bioseguridad, vamos a ser más productivos. Si cuando compremos animales les hacemos una cuarentena, los revisamos, los purgamos, les hacemos pues todo un manejo, vamos a garantizar que no van a entrar enfermedades a nuestra finca y vamos también a garantizar que van a ser más productivos. Y, por ejemplo, cuando les hagamos un tratamiento, los identificamos con un collar para saber que ellos están en tratamiento, para si estamos en un ordeño, esa leche de retiro, poderle hacer la disposición adecuada, o si vamos a vender un lote de ganado para carne, estar seguros que no tenga residuos de ivermectinas o dioxitetracinas. Es muy importante porque cuando las ganaderías se van volviendo grandes, entonces perdemos el control y se nos vuelve más difícil entonces poder saber cuáles animales están enfermos y cuáles no. Entonces, una medida de sanidad y bioseguridad es identificar los animales que estén en tratamiento. Es algo súper sencillo. Marcar los animales individualmente, sea cual sea el método, puede ser con chapeta, puede ser con hierro caliente, como sea el método, pero que uno los pueda identificar. Es como la cédula, todos tenemos que tener una cédula diferente para que nos puedan identificar. En una finca es lo mismo. Los animales deben tener un número diferente para poder ser identificados en el momento que se requiera hacer tratamientos individuales. Que tengamos un botiquín organizado, que no se nos venzan los medicamentos, que no, ahí porque somos más productivos, porque ahorramos, ahí ahorramos plata. ¿En qué? En no comprar medicamentos de sobra, en que no se nos venzan y se nos agoten o se nos agoten medicamentos que estamos necesitando, en no comprar mucho de lo mismo sin darnos cuenta con nombres diferentes, en hacer uso de todos los recursos que tenemos, jeringas, todo lo que tengamos. Entonces es tener todo muy bien organizado, rotulado, que cualquier persona que llegue pueda entender lo que tenemos en ese botiquín y hacer un buen uso de este. Que no tengamos aquí insumos de dudosa procedencia, insumos vencidos, porque a veces todo esto nos disminuye la calidad de nuestro producto. Si nosotros tenemos un alimento, una sal que sabemos que es de dudosa procedencia, que no sabemos sus ingredientes, nosotros no sabemos qué residuos vamos a dejar en la carne. Además, nosotros no tenemos pruebas que ese
suplemento o ese medicamento o ese insumo que estamos utilizando vaya a tener algo positivo en nuestra producción. Entonces asegurémonos siempre de utilizar insumos de calidad, insumos que tengan pruebas, insumos que nos aseguren que van a generar algo positivo en nuestra empresa ganadera, ¿cierto? Que no vayamos a utilizar por utilizar, sino que sepamos que vamos a tener un retorno de esta inversión. Tengamos un control y del suministro y consumo de todos los alimentos, de los concentrados, de las sales mineralizadas cuando sean carne o leche, para poder saber que todos los animales están teniendo acceso a este suplemento y así mejorar nuestra productividad, que no se estén quedando unos sin comer, que estén otros comiendo mucho, que se nos esté perdiendo por la forma como lo estamos suministrando, sino que ahí tenemos que tener bastante atención porque puede ser un sitio por donde se nos escape la productividad. Es muy importante y por eso les dije que se los ponía en el circulito de primero el manejo de registros. Entonces tenemos, no importa cómo, no importa si es en un cuaderno, en un libro, en el computador, en una agenda, en una libreta, en donde sea, pero tenemos que llevar registro de todo lo que tenemos, un inventario. ¿En cuánto compré? Entonces compré 10 bultos de sal que más o menos me tienen que durar 3 meses, ¿cierto? Es bien importante llevar este control y lo mejor es llevarlo escrito porque en la cabeza se nos olvida, ya no sabemos cuándo es, no sabemos cuándo se vence y es muy importante llevar el lote porque el lote si tenemos un reclamo, si tenemos un problema, es como lo que nos va a ayudar a encontrarlo. ¿Qué lote de sal le dimos? A la sal me hizo daño. ¿Qué lote de sal le dimos? Para ver si tiene algo malo, si se dañó, si tiene un problema en la fabricación. Entonces, el lote de los suministros y de todo lo que vemos en la finca de los medicamentos, de los alimentos, de los insumos, es súper importante tenerlo siempre, porque el lote es lo que nos ayuda a ubicar el momento, el producto cuando tengamos un problema. Entonces los registros son muy importantes, tenemos registros de inventarios, tenemos que tener registros de aplicaciones, o sea, todos los registros que ustedes quieran tener son muy importantes y sobre todo los que generen y tengan impacto en las compras de los insumos en la finca, porque con los inventarios es que nosotros sabemos, estoy comprando mucho, estoy comprando muy poquito, se me está perdiendo, no sé qué está pasando, se me está dañando, debo comprar menos la próxima vez o no me está alcanzando y debo comprar más. Es la única forma como podemos estar seguros de lo que tenemos. Los registros de todo, del manejo de potreros, los registros de la aplicación de los medicamentos, los registros de los insumos, todos estos registros es muy importante. Cada finca puede tener registros diferentes porque cada finca es un mundo diferente. Entonces hay fincas que pueden necesitar un registro que otra finca no necesita. Y eso es muy importante que sea tenido en cuenta y que cada ganadero sienta que hay unos registros que puede compartir con otros, pero que hay otros que son propios. Puede que un ganadero diga, es que a mí no me interesa tener el registro del pluviómetro, pero para otro sea muy importante para poder desarrollar sus labores de fumigación o de siembra. Entonces, es muy importante entender que hay gente que le gusta llevar registros de todo, hay gente que solamente los básicos, pero lo importante es llevar los registros sea donde sea, de aplicación de medicamentos, cuando son masivas, cuando son individuales, los inventarios es la única forma que tenemos de ser productivos. El manejo integrado de plagas es súper importante porque entonces, así como en ese momento estamos en una situación donde salimos a mercar, cuando llegamos de mercar limpiamos todo, nos lavamos las manos, nos quitamos la ropa, nos bañamos, cosa por cosa la limpiamos, porque estamos seguros que ahí puede venir el coronavirus, entonces nos aseguramos de limpiarla. Lo mismo pasa en las fincas. Nosotros tenemos que asegurarnos que no haya plagas que transmitan enfermedades a los animales o a las personas que están en ella y que se puedan enfermar. Esto es muy importante entonces, el programa integrado de manejo de plagas para la productividad, porque ahí los roedores pueden transmitir leptospirosis, pueden transmitir enfermedades que nos pueden disminuir la productividad, generarnos mortalidad a nuestros animales. Entonces el control de plagas es muy importante siempre tenerlo. El manejo de residuos peligrosos es otra cosa que tenemos que tener presente. Aquí les muestro, es en un día que hicimos una visita a una finca y resulta que en esa finca este era el manejo de los residuos peligrosos. Podríamos pensar que era un cuadro muy bonito, pero en realidad miren la sorpresa que tenía ese cuadro.
Entonces, los residuos peligrosos, como su nombre lo dice, son peligrosos porque si alguien llegara a chuzarse con una jeringa que esté con esta situación, con una aguja contaminada, con una aguja que esté con un montón de bacterias, pues se le infecta el dedo o cualquier cosa le puede pasar. Entonces, pues lo importante es que hagamos una buena disposición de estos residuos, que tengamos claro cómo debe ser y dónde debe ser. Entonces, esto es donde se debe hacer, debe haber un sitio donde hacer disposición y esto ya es por bioseguridad y por todo lo que estamos aprendiendo. El coronavirus, además de nos trae muchas cosas malas y mucho miedo y muchas cosas que nos tenemos que cuidar, pero también nos ha traído enseñanzas y yo creo que esas enseñanzas nos van a servir mucho para mejorar nuestras producciones y pensar pues como crear conciencia. Los guardianes son algo muy barato, un guardián puede costar alrededor de 10.000 pesos, simplemente se llena y estos guardianes, todos los comités de ganaderos del país y que tienen convenio con Fedegan, tienen contratos con una empresa que recoge los residuos peligrosos. Entonces, acercarnos a estos comités de ganaderos, contarles que necesitamos hacer disposición de los residuos, que nos cobren algo, más o menos puede valer 10.000 pesos hacer disposición de 1 kilo de residuos peligrosos y que nos ayuden haciendo un contacto con estas empresas y llevar allá los residuos cortopunzantes, por ejemplo, de las fincas para no tener esto en las fincas y que corra peligro. Entonces, es que corra peligro nuestros empleados, tenemos niños, mascotas y simplemente hacer una buena disposición. El bienestar animal es otra de los pilares de la productividad, porque el bienestar animal es lo que garantiza que los animales estén bien y si ellos están bien pueden producir. Entonces, es importante que tengan árboles, que haya disponibilidad de agua, de alimento, que ellos puedan ser vacas, que puedan estar tranquilos, que puedan pues como tener todas las condiciones que necesitan para producir, ya sean de carne o ya sean para producción de leche. Muy importante pues el bienestar animal, entender entonces qué es el alimento, el agua, todo lo que necesitan ellos para poder producir. Conocer cómo es la etología de los bovinos, entender que tienen una forma de visión diferente, que tienen una forma de entender cómo funcionan los corrales diferente por su visión, entender que ellos son presas y nosotros somos depredadores de ellos y por eso de su comportamiento casi siempre hacia nosotros es de miedo. Otra cosa es que siempre en los corrales les pegamos en la parte de atrás y ellos atrás no ven, entonces no entienden qué está pasando. Es muy importante esto, conocer cómo es la etología de los bovinos para así aprenderlos a manejar y también así ser más productivos. Si nosotros entendemos un montón de cosas de su comportamiento, vamos a poder tratarlos y manejarlos mejor. Todo esto repercute al final en la producción. Si nosotros aquí tenemos a la derecha un animal que fue maltratado en el camión antes de llegar al frigorífico y cuando llegamos a la planta de beneficio, todo esto se ve reflejado en pérdidas económicas porque hay que realizar decomiso de las piezas. Entonces necesitamos empezar a entender el uso de las banderas en producción de carne, entender cómo deben ser las instalaciones, que deben estar cerradas, que deben hacerse de acuerdo a cómo los animales ven y cómo ellos entienden el mundo. Y acá hay alternativas que son económicas, son muy baratas, son económicamente viables. Es entonces poner barreras para que ellos puedan entender que eso está cerrado y que no tienen por dónde pasar, que haya simplemente esto es una malla de construcción que se pone pues para que ellos entiendan que no pueden pasar por ahí. Y esto es una foto de un embarcadero donde en vez de poner la llanta redonda, se pone abierto el caucho para que ese hueco que queda cuando la llanta es redonda, las vacas no les dé miedo y se monten al camión y el conductor no les tenga que poner el cábano, sino que ellas pasen derecho porque ahí ven, ahí como no ven el hueco, sino que ven que es un camino seguro para ellas. Estas son alternativas que tenemos en bienestar animal muy fáciles y dejar de hacer este tipo de cosas, porque en este tipo de cosas el señor de la izquierda le está poniendo una inyección a un ternero, pero se supone que es subcutánea, ahí la está poniendo, como me decía un profesor
que yo tengo de farmacología, lo está poniendo intraternero, pero no sabemos dónde, si es subcutánea, si es intramuscular o en el ojo, en la oreja, no sabemos, simplemente se la está poniendo. Entonces, es bien importante este tipo de maniobras, son muy peligrosas para el operario, son muy peligrosas para el animal y ahí no sabemos ni siquiera si se la va a poner o no. Entonces, todo este tipo de cosas disminuyen la productividad de la empresa ganadera y son un riesgo para los operarios de la empresa. Tenemos muchas condiciones para el manejo animal, las tenemos muy costosas, las tenemos también que se acomodan a nuestro presupuesto, pero siempre hay que buscar una solución para esto, para no quedarnos siempre haciendo lo mismo y cometiendo los mismos errores como veíamos al señor metiendo la mano, arriesgándose, porque ya existen pues muchas formas de hacerlo más eficiente y más productivo. Las capacitaciones son algo que favorece la productividad de la empresa ganadera, porque si nosotros le enseñamos a los operarios y a nuestros colaboradores qué es lo que queremos lograr en la finca y todo el día se lo repetimos y los capacitamos, pues ellos van a poder hacer mejor su trabajo y van a poder hacer mejor todo su desempeño en la empresa y así podremos tener más productividad. Volvemos a la diapositiva que les mostré al principio. Miren que la productividad va ligada a la sostenibilidad y la podemos hacer a través de las buenas prácticas ganaderas. Son pilares fundamentales, la parte social, económica y medioambiental para poder ser productivos. Y estos tres pilares son los pilares de la sostenibilidad entonces. Entonces el mensaje es que estamos en un mundo que está globalizado, exige cambios, una nueva actitud y búsqueda de competitividad y productividad. Esto entonces lo podemos pues como tener a través de la implementación de estas buenas prácticas, con todo pues el mensaje que les quería dejar, que no es solamente la resolución y la norma que todos conocemos, sino todo lo que les conté hacia dónde va el mundo y cuáles son las formas de hacerlo. Esto es una experiencia que les quiero mostrar que realizamos con la universidad en la zona de Urabá en el año 2018 y 2019, donde hicimos con la Alianza del Agroexporta, con el ICA, con la Universidad CES, con el Comité de Ganaderos de Urabá Norte, que es ATUN, hicimos un proyecto de implementación de buenas prácticas ganaderas para conseguir la productividad en Urabá Norte. Cogimos 220 productores, algunas personas de las que están viendo de pronto participaron en este proyecto, donde la meta era hacer capacitaciones y asistencia técnica para lograr esta implementación y lograr la productividad. Entonces esta fue la zona de influencia, se hizo en Urabá, que es una zona productora de carne, se hizo principalmente en los municipios de Arbolete, San Pedro de Urabá y Necoclí, donde hicimos alianzas estratégicas con el ICA, con frigoríficos, y lo que les mostraba al principio, donde se trató de encadenar los eslabones pues, de la cadena para poder lograr avanzar. Entonces empezamos con la universidad a hacer capacitaciones a los productores, profesores se desplazaron desde la universidad hasta Urabá, con las personas del ICA, con las entidades, con un montón de personas interesadas de diferentes sectores con el apoyo del Agroexporta y la universidad pues con todo su conocimiento y con las investigaciones realizadas en buenas prácticas ganaderas logramos llegar a donde un montón de productores porque no solo fueron los 220, los vecinos se querían ver lo que estábamos haciendo y tuvimos como aquí ven abajo a la izquierda potreros que sembramos con labranza cero, sembramos en pastos que producían mayor cantidad de biomasa y donde los productores tuvieron alimento para ofrecerle a sus animales y ser más productivos. Pues aquí tuvimos capacitaciones en muchos temas que llevamos desde la universidad, en los eslabones que les expliqué, bioseguridad, sanidad animal, bienestar animal, todo esto, trabajamos en estos temas. La gente súper motivada, aplicación de medicamentos, hicimos asistencia técnica personalizada, donde cada productor podría tener un problema y una condición diferente y entonces los invitamos y los escuchamos y los apoyamos. Aquí hicimos manejo de residuos. Siempre en las fincas y siempre pensamos que es muy difícil y muy costoso y lo empezamos a hacer en costales, simplemente empezamos a separar todos los tipos de residuos que teníamos y a hacer pues como todo este manejo y fue posible y esto aumentó también pues
como la conciencia de las personas en saber en qué se estaban gastando las cosas, sus insumos y cómo controlar este manejo de residuos. Además, realizamos un diplomado donde muchas personas, era gratis, desde la universidad fueron los mejores profesionales que tenemos, profesores, investigadores, a contarles lo que hacemos en la universidad. Era gratis en Agrosavia, en Turipana, abierto al público, se realizó durante 6 meses y fue exitoso también, y les enseñamos pues como todo lo que tendrían que hacer para que su empresa fuera más productiva. Este diplomado pues desde la universidad lo llevamos a varias regiones y lo podemos ofrecer donde, si alguien está interesado, también ahí lo tenemos. Entonces, esto era lo que les quería contar hoy. La productividad es posible. Nosotros estamos convencidos que a través de la implementación de las buenas prácticas ganaderas es algo que puede funcionar muy bien. Lo hemos comprobado, y que tenemos todo un equipo multidisciplinario en la facultad donde cada uno se enfoca en su fuerte para poder lograr la productividad de ese tema específico. Entonces tenemos los expertos en reproducción, tenemos en pastos, en todo lo que necesitemos, y la idea es transferir todo ese conocimiento a través de gremios como FEDEGAN, como los comités de ganaderos, para replicarlo y que podamos pues como llevar un paquete tecnológico al campo y a la ganadería. Esa es pues como la misión que tenemos. No sé entonces, Carolina, si estamos abiertos a las preguntas y a interactuar un poquito. Claro que sí, Paula, muchísimas gracias por tan dinámica y proactiva presentación. Bueno, antes de dar paso a las preguntas, quiero darle un saludo a Celita Oliveira, que nos saluda desde Sao Paulo, a César Freddy, que nos saluda desde San Sebastián Magdalena. Y bueno, hay diferentes incógnitas que tiene nuestra audiencia. La primera de ellas es, ¿podemos adquirir esta presentación? ¿Cómo pueden ellos Sí. acceder a la presentación? No sé dónde la ponemos, donde ustedes me digan la ponemos. Bueno, pues te sugerimos que podemos dar un correo. Ahí está mi correo, se los voy a poner otra vez. Acá les voy a compartir mi correo. Y también no sé si quieren en la página de la facultad, averiguamos cómo la podemos colgar para que entren y la descarguen, claro. Y también les puedo compartir las cartillas digitales de este proyecto que les mostré. Hola a Me las todos. solicitan al correo y se las puedo compartir. De comunicaciones. Listo, perfecto. Y por otro lado nos están preguntando grabaciones o las capacitaciones las pueden revisar más adelante. Y yo les digo que sí, nosotros todas las diapositivas las estamos colgando. Las estamos colgando directamente en nuestro canal de YouTube para que ustedes tengan acceso a esto. Solamente deben ir al canal y buscar la lista de reproducción capacitaciones virtuales y ahí las vamos a quedar, ahí las vamos a tener para que ustedes puedan revisarlas las veces que sean necesarias y en el momento que correspondan. Sabemos que hay muchas personas que no alcanzan a estar en la capacitación completa o no pueden o quieren o tenemos también bastantes estudiantes de medicina veterinaria conectados que les gusta aprovechar este material. Lo tienen a su completa disposición en nuestro canal de YouTube. La cartilla, entonces, las cartillas que les mostré de buenas prácticas ganaderas, se las podemos enviar digitales al correo. Aquí está mi correo, me hacen una solicitud y yo se las envío. Perfecto. Paula, por otro lado, las personas están muy interesadas en los formatos. Ellos quieren tener este tipo de ejemplos de los formatos para llevar los registros. ¿Qué podemos decirles frente a este tema? ¿Cómo o a dónde pueden adquirir este tipo de registros? Los formatos pues son muy específicos de cada finca, de acuerdo pues a la necesidad, pero también hay unos formatos generales. Yo no sé, Carolina, tú me ayudarás a repartir esta información. Nosotros se los podemos compartir desde la universidad, se los podemos compartir. No sé la forma logística de hacerlo, no sé, pero claro que se los podemos compartir. Bueno, lo que podemos hacer es que entonces vamos a generar un link con tu presentación y Y unos con los, formatos y les anexamos los formatos y los colgamos listo, está bien. en las redes sociales de FEDEGAN. Esto lo haremos en el transcurso de la semana para que queden estas preguntas solucionadas. Listo.
Hugo Pérez Díaz nos pregunta, ¿los registros de lluvias ayudan a programar la renovación de los nuevos potreros? Sí, claro, porque es que para poder realizar una siembra necesitamos tener unas condiciones de humedad mínimas. Entonces, si uno no tiene un registro de lluvias y no sabe cuántos litros por metro cuadrado de agua, que es lo que mide un pluviómetro, le llegaron, entonces pues uno no sabe si puede regar la semilla o no, si es conveniente. Entonces, muchas veces por eso se pierden las siembras, porque se riega la semilla y todavía la tierra no tenía la saturación de agua necesaria para que la semilla germinara. Ese es un ejemplo, por ejemplo, donde se pierde productividad en las empresas ganaderas, no tener un registro de lluvias. Específicamente deben consultar como con el asesor o la persona que les ayude en ese tema de siembras, pero lo ideal es uno tener conocimiento de cuánta humedad tiene en campo para saber si puede realizar una labor específica o no. Listo. Paula nos pregunta, Yayo Cortés, ¿cómo se analizan los costos asociados a la producción ganadera basado en la medida nacional en producción de leche? ¿Cómo se analizan los costos? O sea, cada finca tiene que llevar registros para poder saber sus costos. Y de acuerdo a eso ya los compara con lo que ustedes sacan, los boletines que ustedes sacan de costos de producción de leche, que son los que tienen la media nacional. Eso es pues como la respuesta que yo le puedo dar. Primero, lo primero que tiene que hacer es conocer muy bien sus costos, ¿cierto? Para conocer sus costos tiene que empezar a llevar registros de todo lo que entra al proceso productivo. Todo lo que entra al proceso productivo son todos los insumos que entran, el alimento, la mano de obra, todo lo que se gasta en la producción de su leche entra en sus costos. Y ahí, cuando ya tenga claros sus costos, ahí sí los podrá comparar con la media nacional que saca Fedegan. Perfecto, Paula. Richard Humberto nos pregunta, ¿qué indicadores económicos se debe considerar para evaluar la productividad de una finca? Indicadores, el principal indicador, si es de carne o leche, es cuánta carne produce por unidad de área o cuánta leche produce por unidad de área. Esos son los indicadores principales que se deben tener en cuenta cuando se evalúa. Entonces, si es, vuelvo a aclarar, en carne es cantidad de kilos producidos por hectárea que tiene la finca, ¿cierto? O por las hectáreas que quiera. Entonces, cantidad de carne producida por hectárea y cantidad de leche producida por hectárea. Esos son los principales indicadores de productividad. Bueno, Paula, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta capacitación. Por favor, quiero recordarles a todos nuestros participantes para solicitar la presentación y para poder directamente tener contacto con Paula. Por favor, no escribir el correo acá en los comentarios, sino enviarle un correo a ella, que su O el correo es enlace que les ofrecimos de Fedegan también. exacto. El enlace P donde vamos a colgar la Palomino, su información. correo, el correo de Paula es ppalomino@ces.edu.co. O si no, en el transcurso de la semana nosotros vamos a estar colgando este link para que puedan adquirir la presentación, para que todo quede más claro. Nos hacen una última pregunta, Paula. Sí. Paulino Moreno, alguien tiene, no, perdón, no, él estaba hablando con sus amigos. Muchas gracias, Paula, por participar. A ustedes por la invitación. Y a todos recordarles que estamos siempre prestos, todas las semanas estamos preparando una parrilla de programación con los mejores especialistas, los mejores conferencistas. Mañana tendremos una brasilera que nos estará hablando en especial y directo para todos ustedes. Estamos esperando que continuemos con la participación de todos ustedes. Muchas gracias, Paula, gracias. Esperamos tener más participantes de la universidad, que siempre está comprometido. También un saludo a todos los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia que siempre están súper conectados con nosotros y prácticamente esto se ha convertido en material de estudio para ellos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí quedan muchas cosas, es muy cortico el tiempo y muchas dudas y muchas preguntas pues acerca de todo esto, pero esperamos poder seguir estando con ustedes, compartiendo todo esto y haciendo pues como cosas para mejorar la productividad.
Muchas gracias y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego.